Comenzaremos con una charla a cargo de una persona que es analista de sistemas, analista en marketing, director de la Internet Society Capítulo Uruguay, docente de la UDELAR en posgrados de comunicaciones y gestión de crisis y experto en gestión documental. Le damos la bienvenida y llamamos a Mauro Ríos. Bueno, buenas tardes. Sabrán disculpar la voz, estamos recuperándonos de una gripe. Trataremos de ser lo más claros posible. Bueno, gracias al Instituto Manuel Olibre, a Silvana, amiga de muchos años, por la invitación. Con gusto estamos acá. Vamos a tratar un tema, espero que entretenido para ustedes y novedoso desde el punto de vista de los legisladores que nos acompañan, ya que es un tema del cual deberían preocuparse y en eso trataremos de ser lo más claros posible. Voy a acercarme a ustedes. Así no tenemos barreras de por medio, no soy muy amigo de eso. Bueno, el tema de redes sociales es un tema que no es nuevo, aunque hablar de nuevo o de viejo en el mundo de Internet o digital es muy relativo en cuanto al tiempo. Pero partamos de una definición muy sencilla. Una red social es una estructura social compuesta por un grupo de actores individuales, unidades corporativas como organizaciones o una mixtura de ambas. No es más que eso. En esta definición tenemos el problema de que si ustedes buscan en Internet definición de redes sociales, generalmente las definiciones son equivocadas. ¿Y por qué equivocadas? Porque se van a encontrar con un montón de resultados en los buscadores, en donde lo que hacen es describir las propiedades de las redes virtuales, como Facebook, como la que ustedes quieran. Entonces describen qué son, en el sentido de qué funcionalidades tienen, pero no qué es realmente una red social. Y una red social no es más que eso. Ahora veamos un poco más el instrumento digital, obviamente, ¿no? Las redes sociales y la política. Aún no existe un consenso en el que las redes sociales virtuales incidan significativamente en la mejora de la gestión de los gobiernos. Y no estoy hablando de la tecnología, estoy hablando particularmente de las redes sociales virtuales. No obstante, son un factor clave en el ejercicio de la política partidaria moderna en el siglo XXI. No hay duda. Hoy no hay país prácticamente en el mundo que no utilice las redes sociales desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional de gobierno, pero desde el punto de vista también político de las organizaciones partidarias. ¿Cuál es el poder de las redes sociales virtuales sobre las masas? Por ejemplo, aquí empezamos a sorprendernos un poco. Facebook, el 99% de los usuarios en Uruguay tienen o usan la red Facebook, ha confesado que ha experimentado con los mensajes en su red para manipular la conducta de los usuarios. Esto fue hace bastante poco tiempo. Es decir, están condicionando a los usuarios mediante mensajes y mediante estudios, obviamente psicológicos, y de reingeniería, si se quiere, del pensamiento de las personas, están incidiendo en el comportamiento que tienen ellos según la manipulación de los mensajes en las redes sociales. Twitter, por ejemplo, es un ejemplo muy claro en donde desafió al CDC en Estados Unidos. Imagínense ustedes, desafió al CDC en Estados Unidos para ver que predecía mejor las gripes que el propio CDC. Y le ganó. Twitter predice mejor dónde va a haber un brote de gripe en Estados Unidos que el propio CDC en Estados Unidos. ¿Por qué? Fácil. Utiliza inteligencia artificial para analizar los tweets en una zona geográfica determinada. ¿Qué tuiteamos? No voy a trabajar porque me siento mal. Tengo fiebre, tengo tos, me estoy recuperando, tengo una recaída. La inteligencia artificial es capaz de analizar todos esos comentarios de los tweets y prevé dónde hay un foco de gripe importante en el país. Le ganó al CDC en ese sentido. La empresa Civil Air predijo los resultados electorales en España basados en las redes sociales virtuales mejor que las encuestadoras. Y lo único que hizo fue tomar las redes sociales para analizarlas y lo que las propias personas y los usuarios publicaban en las redes sociales para decir, esto va a pasar de determinada manera. Y fue mejor que la boca de uno y fue mejor que los análisis de las encuestadoras. También aplicando inteligencia artificial a esto, analizando lo que se dice la metadata, analizando la big data en las redes sociales, procesos muy complejos, pero muy acertados.
Es decir, que las redes sociales hoy son un reflejo, en muchos casos, de la conducta de nosotros mismos. Las redes sociales, como suelo decir, son la mejor empresa del mundo y la más eficiente, porque tiene un producto que no caduca y un producto que se autoactualiza solo. ¿Cuál es el producto de las redes sociales? Nosotros. Y somos muy vendibles. Un usuario en Facebook cuesta aproximadamente unos 100, 150 dólares. Tenemos precio. Cada usuario en Facebook sale eso. Cada usuario en LinkedIn sale 200 dólares, 202 dólares, 205 dólares. ¿Por qué? Porque nos venden. Porque nosotros somos los que publicamos información y lo que vale en las redes sociales es la información que aportamos nosotros mismos. Ese es el producto. ¿Para qué? Principalmente publicidad. Principalmente estudios sociales, sociológicos, políticos. Ustedes son el producto de las redes sociales y de eso viven. Cuando ustedes creen que tienen mucha libertad en las redes sociales, la libertad de las redes sociales no existe. La privacidad en las redes sociales no existe. Ustedes son vendibles y la información que publican es vendible. Podrá disociarse por materias jurídicas de la persona, pero lo que ustedes publican es información vital ¿para qué? Para análisis de marketing, de venta, comercialización, de voto, de opinión política, de opinión pública, de lo que ustedes quieran. Me decía un amigo de la fuerza policial, las redes sociales le ahorran al ladrón el chupar frío. ¿Para qué te voy a vigilar? Miro tu perfil en Facebook. Me voy de vacaciones. Gracias, la casa está sola. En Perú se hizo una campaña específicamente por la policía para sacar de los autos los stickers que tienen los dibujitos de la familia detrás. Simpatiquísimos, ¿no? ¿Qué pasaba con eso? El problema era que estoy diciendo que en mi casa vive mi señora, el perro, tengo un bebé, tengo una hija más chica, un niño varón. Voy a guardar el auto y a la gente le encañonaban. Llévame al cajero porque si no entro a tu casa y yo sé que tenés un bebé, un perro, 2 hijos. Parece muy trivial, ¿no? Lo mismo hacemos en las redes sociales. Y de esa información se nutren, por ejemplo, obviamente, las organizaciones partidarias. ¿Para qué? Para las campañas políticas. ¿Lo estamos haciendo en Uruguay? No. Somos muy mal utilizando las redes sociales desde el punto de vista político partidario. ¿Cómo estamos haciendo uso de eso? ¿O cómo se hace uso de eso? Generalmente de idóneos y no de expertos. Hay pocos expertos en redes sociales que sepan realmente interpretar el instrumento para trabajarlo desde el punto de vista político o para trabajarlo desde el punto de vista sociológico. Hay muy pocos y muy pocos en Uruguay. Parte de la responsabilidad, y obviamente no le quiero decir responsabilidad con decir culpa, es que no hay formación en esto. Nuestras ramas educativas no enseñan, no existe la materia, no existe la capacitación en esto. No hay docentes en esto. Sí los hay en otros países. Muchas veces aprovechamos expertos que vienen al país para incorporar parte de este conocimiento y know-how a nivel internacional en lo que pueden ser las currículas educativas del Uruguay. Entonces hay muy poca gente que realmente sepa de esto. Hay un poco más de conocimiento desde el punto de vista del marketing y comercialización. Entonces ahí sí podemos hablar de que hay gente que sabe mucho de vender por internet, sabe mucho de hacer de repente marketing por internet, pero aún ahí la mayoría son idóneos. Porque hay muy poca titulación respecto a esto. Se lo usa como un canal bidireccional de comunicación. Y acá es donde yo les decía que desde el punto de vista político, ya sea institucional del gobierno o político de las organizaciones partidarias, se usan como medio de comunicación más. Las redes sociales para el Uruguay son medios de comunicación. Bidireccionales, interactivos. Sondeo de opinión, me contestan, respondo. Somos tan malos utilizando las redes sociales que generalmente las organizaciones partidarias atacan a quien lo transforma en interactivo el mensaje. He descubierto, porque me lo han llamado para hacer asesoramientos, he descubierto que tienen estructuras partidarias que se dedican a contracontestar. No, escuchá, recibí la opinión y sé constructivo. Usan las redes sociales para comunicar lo que se les antoja y después para defenderme. Y contraataco. Eso no es usar las redes sociales. Como monitor de la temperatura electoral de los temas.
me pongo a leer y a escuchar las redes sociales a ver qué están diciendo. Claro, después sale en los medios de comunicación a decir que las redes sociales no son importantes, que no es un sondeo de opinión, que los 72.000 likes que le damos a una opinión en las redes sociales no son importantes, no es una encuesta oficial. Es verdad. Pero ojo que se han perdido elecciones por hacer ese comentario, ¿no? Y se han ganado elecciones con redes sociales. Ahora vamos a ver cómo. No desestimemos el poder de las redes sociales. Como medio de prensa digital, lo utilizamos como medio de comunicación para publicar cosas. Y tienen un poder de alcance brutal. Sin duda que tienen un poder de alcance brutal. El tema es utilizarlo correctamente. Generalmente no tenemos una estrategia y cuando hay cierta planificación esta carece de coherencia con el resto de la campaña. Por ahí, algunos de nuestros dirigentes políticos del partido que sea, algún técnico, algún experto, algún ingeniero, algún analista como nosotros, como el equipo que tenemos, los convence. Y estoy hablando en términos general, no estoy hablando de nuestro partido. Los convence. Entonces, y vamos a hacer una página web, y vamos a utilizar Facebook, y vamos a utilizar Twitter. Pero eso está totalmente desconectado de la estrategia de la campaña política general. Quien es responsable de la página web, quien es responsable de las redes sociales, quien es el content manager, jamás ha integrado el grupo de asesores de esa cabeza política de nuestro país. Jamás. Jamás se lo integra a la estrategia de comunicación que va a seguir la agencia de publicidad. Jamás. Es marginal. Sí, tenemos que estar en Internet. Me convenciste, vamos a estar en Internet. Pero vos te quedás en ese rincón, me hacés la página web y me publicás lo que te voy pasando. O que te va pasando la secretaria de prensa. Y se terminó ahí. Estamos desestimando el medio que, como dije recién, ha ganado y ha hecho perder elecciones. Si alguien se acerca a ofrecerle un servicio y comienza diciendo, por ejemplo, frases como política 3.0, marketing 360, estrategias digitales de campaña, nativos digitales o ciudadanos 2.0, lo recibimos amablemente, nos tomamos un café con él y cuando se vaya llamen a alguien que sepa realmente redes sociales. ¿Por qué les recomiendo esto a nuestra clase política? Porque este medio se presta para todo el bluff de marketing que hay sobre Internet y sobre redes sociales, de las cuales hay muy poca gente que sabe. Tengo algunos amigos trabajando en agencias de publicidad muy importantes y en consultoras muy importantes de este país, multinacionales. Un día un amigo de una de las más grandes que hay en la región viene y me dice, ¿sabes qué? Creamos un departamento de publicidad y estrategia de comunicaciones en Internet. Bien, qué bueno. ¿Quiénes son los expertos? Fulano, Mengano y Sultano. Yo no los conozco, sí, estoy metido en este tema. No, pero no es que saben bien. ¿Y cómo se creó? Mirá, vino Pocho, de mantenimiento, un día, agarró una oficina, puso un cartelito que dice Departamento de Estrategia Digital. Después vino mi jefa, se paró en la sala y dijo, vos, para adentro. Así nació el Departamento de Estrategia Digital de una agencia importante de este país. Entonces, tenemos que empezar a escuchar a la gente que hace muchos años que está en esto, porque lamentablemente todavía no tenemos una formación específica, ni un currículum, ni hay titulaciones en esto. Entonces se presta para tener mucho cuidado a quién escuchamos y a quién no, a quién nos vende humo y a quién no nos vende humo, quién es sincero y quién nos palmea la espalda. Vamos a ver un caso específico que es emblemático. Para quienes estamos en el mundo de las redes sociales, este es un antes y un después. Tuve el placer de conocer a Joe Rothbard, lo tengo el placer de tenerlo en contacto en LinkedIn. Conversé con él, leí la mano un día que vino a Uruguay por un evento en particular, lo lograron traer. Este señor, con sus jóvenes años y con la empresa PYME que fundó en Estados Unidos, que se llama Blue State Digital, en el 2008, le hizo ganar la elección a Obama. Obama gana su primera presidencia gracias a este muchacho. Lo reconoce él y lo reconocen todos los partidos de Estados Unidos. ¿Qué se hizo de diferente? ¿Por qué este caso se toma como caso de estudio de un antes y un después de las redes sociales en lo que es la política partidaria del mundo? El jefe de campaña digital tenía la misma jerarquía que el jefe de campaña tradicional. Se lo integró al equipo. Cuando definamos una estrategia de comunicación para llegar a la gente y convencerla que nos vote, vos sos parte.
E Internet es parte, las redes sociales son parte y la página web es parte de la estrategia. No queda por fuera de la agencia de publicidad ni de quien sea que esté a cargo. Se conformó un equipo de especialistas en redes sociales y de sitio web. No es que conseguí al hijo del amigo que siempre integra la lista partidaria y que va al club a militar todos los días y sabe algo de página web y lo pongo a hacer la página web. No, se trajo un experto que podrá tener la misma edad que el amigo de mi candidato tercer suplente de la lista, pero es un experto en esto. Se trajeron gente experta en comunicaciones y de marketing digital y se integró un equipo. Y de ese equipo había un jefe, y ese jefe integraba la comisión de campaña electoral, que era Joe Rothbard. Internet fue convertida en una plataforma de recaudar dinero, apoyos y llevar la agenda de la campaña. No se olviden que la primera campaña de Obama tenía él y el partido poco dinero. Era un candidato que salió de abajo de una piedra, como decimos acá, no tenía mucho apoyo interno, se lo seleccionó casi por descarte porque era el que menos oposición despertaba internamente. Muy conveniente, obviamente, que era de raza afrodescendiente, como se dice ahora, vamos a ser correctos. Y se lo puso al frente de una campaña con muy poco dinero, con muy pocos recursos. Se le dio libertad y él conformó estos equipos. No se los dio el partido. Obama decidió hacer estas cosas. La estrategia de campaña fue generada, me falta un pedacito ahí, en general pasaba por la evaluación de todos estos miembros de esa comisión. Es decir, si a una agencia de publicidad se le ocurría un anuncio, Obama decía, ¿qué opina mi experto de publicidad en radio y en televisión? ¿Le da el ok? Sí. Para un poquito. ¿Qué opina Joe Rothbard de si esto lo llevamos a Internet? No sirve. Entonces no sale. La coherencia en la campaña de comunicación era total. Todo estaba integrado. Todos coinciden en que las redes sociales le consiguieron más de 10 millones de votantes a Obama, que confesaron haberse convencido de votarlo por lo que hizo en las redes sociales. 10 millones de votos. Más de $500.000. No es una cifra muy significativa, pero sí es significativa si pensamos que la estrategia de recaudación de fondos de Obama en la primera presidencia en las redes sociales eran micro aportaciones, porque se centró en la clase media baja. Eran micros aportaciones, contribuciones de $1, de $2. ¿Saben una de las cosas que hizo Obama con la clase media baja? Con todas las personas que aportaron a la campaña menos de $5, sorteó una cena con la familia de Obama. Hubo una familia ganadora que tuvo una cena con Obama y su familia en su casa. Tan sencillo como eso. La estrategia digital contribuyó a que el mismo día de la elección, se consiguieran 365 votos del colegio electoral. Pavada, un monumento hay que hacerle a Joe Rothbard, ¿no? El mismo día de la elección. Esto está dicho en la página web de Obama y está dicho en la página obviamente de Blue Digital. El mismo día de la elección se consiguieron 365 votos del colegio electoral por la estrategia que se estaba llevando adelante a través de las redes sociales. Así que prestémosle un poquito más de atención a los medios digitales, pero no los usemos como medio de comunicación. Usémoslo e integrémoslo como parte de la estrategia general de una campaña que puede ser política partidaria para las organizaciones partidarias, pero puede ser también política de gobierno, para utilizar correctamente un medio digital del cual, lamentablemente, creo yo humildemente, todavía hay pocos expertos o entendidos en esto. Hay que saber buscarlos, hay que saber escucharlos. Y no es fácil discernir quiénes saben y quiénes no. Pero hagamos el esfuerzo, porque es un medio muy poderoso. Y en las próximas elecciones va a jugar un papel muy importante, no solo las redes sociales, sino también Internet, pero también va a jugar un papel muy importante toda la tecnología en sí. Así que bueno, ese era el mensaje que quería dejarles. Muchas gracias. Bueno, nuestro próximo panelista es ingeniero en sistemas por la UDELAR, es doctor en proyectos y seguridad y es asesor por el Partido Nacional en la Corte Electoral.
Llamamos a Pablo Urquizo. Buenos días para todos. En estos breves minutos voy a intentar dejarles un concepto de lo que es el voto electrónico, de cómo está el Uruguay, y lo que más me importa es que nos quedemos todos con una pequeña reflexión de este tema. Para iniciar a hablar y siguiendo el hilo conductor desde la primera conferencia, de la primera ponencia de la mañana hasta esta, me gustaría primero situarnos en cómo estamos, o sea, entender nuestro pasado para comprender el presente y así sí nosotros podemos diseñar un futuro. Eso es el compendio de lo que son las telecomunicaciones y la tecnología. Y tenemos que estar conscientes de lo que es esa complejidad y de lo cambiante de que es nuestro contexto, que con los avances que vamos teniendo ya se le puede decir que estamos haciendo una transformación de lo que es el contexto al multicontexto. ¿Qué es el contexto? ¿Qué entendemos nosotros por contexto? Por contexto podemos entender que durante este evento, cada 60 minutos desde que nosotros estuvimos acá, 7 bebés nacieron en Colombia, 60 bebés nacieron en Estados Unidos, 244 bebés han nacido en China y 351 nacieron en India. Ese es el concepto y eso es lo que en cuanto vamos avanzando nosotros. Entonces, en concepto todavía tenemos la información de que la cobertura internacional de la información de un periódico no alcanzaba a acceder una persona en el siglo XVII. Si habremos avanzado. Toda la información de un periódico que contiene hoy, una persona en su vida no la alcanzaba. Y tenemos que, para este año, un ciudadano con 21 años ya ha visitado 20.000 horas de televisión, gastó 6.000 horas en juegos electrónicos, habló 10.000 horas por teléfono, envió y recibió 250.000 mensajes y una mayor parte del 50% de usuarios ya han creado contenidos en Internet. Si habremos pasado de lo que es el contexto al multicontexto. Tenemos que de los 10 trabajos de mayor demanda en el 2016, en el 2004 no estaban ni programados, no existían. Entonces nosotros ahora estamos preparando a las futuras generaciones para trabajos que todavía no existen y con tecnología que aún no la hemos inventado. Ese es nuestro multicontexto actual. Con esta base sí podemos entrar a lo que es el voto electrónico y la realidad de nuestro país. A nivel mundial nosotros tenemos países que tienen voto electrónico, países que están en estudio de implementar el voto electrónico, países que tienen prohibido por las malas experiencias el voto electrónico y países que no aplican el voto electrónico. ¿Por qué? ¿Por qué implementar voto electrónico en nuestro país? Seguramente porque facilita la logística, porque agiliza el escrutinio, disminuye recursos, mejora la accesibilidad y moderniza el sufragio. Esos son los puntos más importantes del por qué implementar. Haciendo rápidamente un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo que es un voto electrónico sí puede tener una fácil instalación, puede acelerar
el proceso electoral, el escrutinio. Ahora bien, la auditoría es más dificultosa, puede tener fallas en el hardware con una dependencia de lo que es la energía que utilice, pero también da la posibilidad de que el país tenga elecciones más evolucionadas. Volviendo a nuestro primer gráfico, me gustaría centrarme en estos 3 puntos. ¿Por qué? Porque facilitar la logística, agilizar el escrutinio, disminuir los recursos y mejorar la accesibilidad son todos puntos que pueden ser implementados de forma rápida y ejecutiva. Por eso sí, voy a prestarle más atención a estos 3 puntos, que es modernizar el sufragio, minimizar errores y minimizar los fraudes. ¿Cómo estamos en el Uruguay en el presente? ¿Cómo estamos hoy nosotros? Digitalmente, en el Uruguay, previo a una elección, lo único que realizamos es la recepción de las listas de los distintos partidos y una búsqueda del circuito de dónde se vota. O sea, yo, ciudadano, quiero saber dónde buscar. El avance que hemos tenido es que en anterioridad comprábamos el diario, que salía todo el padrón, y ahí buscábamos por circuito, acorde a mi credencial y demás, en dónde era que me tocaba. Ahora el avance es, podemos entrar vía web, poner nuestra credencial y ahí digitalmente nos sale en dónde votamos. Eso es previo a la elección, el avance que hemos tenido. ¿Qué hemos tenido el día de la elección? En el día de la elección nosotros tenemos que, una vez finalizado el escrutinio primario, trasladada a las urnas, a cada una de las oficinas electorales departamentales, cuando se reciben, se digitaliza cada una de los escrutinios primarios. O sea, ese papel que viene de cada una de las comisiones receptoras de votos, lo que hace es se digitaliza, se tipea y se pasa digitalmente. En paralelo se van mostrando, vía web, los resultados de ese escrutinio primario. Y el mismo procedimiento es el que se realiza para el escrutinio departamental, escrutinio definitivo, llamado con cualquiera de estos 2 nombres. Esta es nuestra realidad el día de hoy, que es lo que hacemos digitalmente. Ahora bien, la realidad de cara al futuro, en el contexto que veníamos hablando, en los avances que vienen, en la globalización que estamos todos viviendo, tenemos que tener un avance. Para este avance, la Corte Electoral ha resuelto realizar una reorganización dentro de su centro de cómputos. Para esto, en el mes de marzo pasado, ha implementado con el apoyo bajo un convenio macro firmado con la Facultad de Ingeniería, el establecer las carencias, dificultades y amenazas que tenía la Corte Electoral en su centro de cómputos, realizar esta reestructura. De todos estos estudios han surgido que la Corte Electoral tiene tercerizados la mayor parte de todos los servicios que necesita y que brinda. Servicios a los cuales no tiene capacidad de poder desarrollarlos y por eso contrata empresas tercerizadas. ¿Qué conlleva esto? Esto conlleva a que hay que realizar una minuciosa y exhaustiva auditoría a cada uno de esos servicios para llevar el control de cómo vienen desarrollando. Continuando con nuestro primer gráfico, ahora sí me voy a centrar en estos 2 y en base a lo que les acabo de decir recién. Y para hablar en términos que podamos entender todos, dejar de lado las palabras técnicas, dejar de lado las palabras lindas que pueden llenarnos pero que no podemos quizás entender, me gustaría hacer una gimnasia de imaginación con ustedes para tratar de transmitirle con este ejemplo la situación. Imaginémonos que nosotros tenemos una biblioteca en nuestra casa o en nuestro trabajo.
en nuestra empresa. Ahora bien, a esta biblioteca que nosotros tenemos y la tenemos vacía, producto de nuestros trabajos, producto de que nuestra familia crece, si la tenemos en nuestra casa, empezamos a ingresarle material a esta biblioteca, empezamos a ingresarle carpetas. Si es la biblioteca que la tenemos en nuestra casa, es una carpeta donde tenemos todos los datos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, etc. Si es en nuestro trabajo, puede ser una de las carpetas donde tenemos guardado toda la información de nuestro personal. Y como es esa, seguimos incrementando e incrementando e incrementando carpetas a nuestra biblioteca. Hasta un momento que nosotros vamos a ver que tenemos la carpeta, la biblioteca llena, completa. Ahí se nos va a presentar un problema. El problema es que yo tengo que destinar tiempo para ordenarla, la carpeta. Porque para cuando preciso la información tengo que saber a dónde ir a buscarla y saber en dónde está. Y no solo preciso tiempo, sino que preciso tener conocimientos. Porque si yo no sé cómo es una administración de una carpeta, en donde no sé cómo poner una hoja dentro de esa carpeta, preciso los conocimientos. Y si yo no tengo ni una ni otra, no tengo ni el tiempo, ni tengo esos conocimientos, ¿qué es lo que necesariamente voy a tener que hacer? Voy a tener que contratar a alguien para que lo haga por mí. Entonces contrato a alguien, ¿por qué? Porque dentro de todos estos libros de nuestra biblioteca que tenemos, nosotros particularmente, y siempre pasa, particularmente tenemos uno que es al que le damos mayor importancia. Siempre tenemos uno que es al que le dedicamos mayor atención. Contratamos a esa empresa tercerizada y nos empieza a realizar el trabajo que nosotros, por carencia técnica, por desconocimiento, por falta de tiempo, no lo podemos realizar. Ahora bien, nuestra empresa nos está manejando todo eso. Nosotros tomamos en un momento de la vorágine de nuestra vida, decimos, epa, pero esta empresa a la cual yo contraté, esta empresa a la cual yo le pago y me brinda este servicio, está manejando la información que es mía. Información que para mí es importante. Me quiero asegurar. ¿Y cómo me aseguro? Me aseguro poniéndole una puerta y poniéndole una llave. Para que en cualquier momento que yo no esté, no venga esta empresa a mi casa, o no venga esta empresa a mi empresa, me abra la biblioteca y me saque la documentación sin mi conocimiento. Entonces yo me quedo tranquilo, que tanto en mi casa como en mi empresa, le puse una puerta, le puse llave, y yo soy el que tiene la llave. Como no la utilizo solo yo, si es en mi casa le doy a mi señora otra llave. Si es en mi empresa le doy a mis otros 2 socios otra llave, para ser los únicos que podamos abrir la biblioteca. O sea que si en algún momento algún tipo de la información que yo tengo en la biblioteca sale, va a ser responsabilidad mía o de mis 3 socios en la empresa, o mía y de mi señora, si es en mi casa, de que esa información se perdió. Y ahí me surgen 2 problemas. ¿Cuánto es la confianza que yo puedo brindarle a esta empresa que yo le tercerizo? De cuando me saca los datos de mi casa, de mis hijos, y le pido que me saque una fotocopia de la cédula de identidad, si esta empresa, nos saca 2 fotocopias y una se la queda a él. ¿Cuánta importancia, cuánta responsabilidad o cuánta confianza puedo darle a esta empresa si en mi empresa, donde yo tengo la llave con mis otros 2 socios y sé que nadie la puede abrir a esta biblioteca, cuánta confianza puedo darle si me lleva el manejo de mi personal, que es el personal que todos los meses a fin de mes pasa para contable, y yo no sé si esa empresa que yo tengo contratada me pone 5 o 10 personas más para que contables le pague, y yo no sé si realmente son funcionarios de mi empresa que trabajan para mí o son amigos de ellos. Tendría que tener a alguien para controlar, aparte, que sepa, y controlar a alguien que me supervise, que me haga ese trabajo, porque en mi empresa no tengo a nadie capacitado para que lo haga.
entonces por lo menos tendría que tener una persona para que me lo controle. Y ahora bien, si por más que tenga una persona, pero esa persona lo único que hace es controlarme, cuando se abre y cuando se cierra la puerta de mi biblioteca, cuando yo le doy la llave, entonces esa persona de confianza me dice se abrió, se sacó y se sacó una fotocopia nada más y se volvió la carpeta a su lugar. ¿Qué es lo que pasa si aparte esa persona que yo tengo no tiene los medios para saber, pero la empresa que yo tengo tercerizada sí tiene los medios? Tiene un destornillador con una punta especial que lo que puede hacer es abrirme todos los tornillos de la parte de atrás de mi biblioteca con ese destornillador, sacar la información, hacer lo que quiera, poner de nuevo la carpeta, cerrar nuevamente la biblioteca y yo nunca me enteré. Yo no quiero decir que esa empresa que yo contraté me lo hace. Lo que quiero que reflexionemos es que la posibilidad está. Y si la posibilidad está, tengo que tener gente a mi alrededor que me controle y me supervise todo. No solo el frente de mi biblioteca, sino toda la biblioteca en su contorno general. Para esta tarea la Corte Electoral tiene hasta este mes, hasta fines de este mes, los 10 días más o menos aproximadamente que quedan, contratados a 3 ingenieros. Que estos ingenieros lo que hacen realizan las auditorías a las empresas contratadas por la Corte Electoral para realizar estas tareas. Tareas que por falta de información no se pueden realizar esas auditorías en su completo y así se elevan los informes correspondientes a las autoridades correspondientes de la Corte Electoral. Y a su vez está realizando, como ya les había dicho, la reestructura, que es uno de los puntos neurálgicos y fundamentales. ¿Por qué? Porque se vienen nuevas elecciones, porque los tiempos apremian y porque no podemos permitir de que si la posibilidad está, de que la posibilidad se ejecute. Tenemos que tomar las previsiones de este caso. Muchas gracias por su atención. Nuestro siguiente panelista es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR. Ha sido director nacional de Telecomunicaciones, director de la URSEC desde el 2001 al 2008 y asesor letrado en el Estado. Llamamos al doctor Juan José Camilo. Sí. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hacer mi charla desde aquí porque me siento más cómodo. Voy a tratar de ser lo más breve posible, considerando la hora, y para evitar que se duerman durante la charla. Bueno, mi tema es el rol de la regulación. Yo voy a traer a colación, o iniciar la exposición, invocando al profesor Sánchez Lazo, el gran administrativista, maestro de todos, quien al analizar el cometido estatal de la regulación de la actividad privada, señalaba que en los estados liberales la condición de la persona se rige por el principio de libertad, libertad a la que se ha hecho mención en tantas oportunidades acá. El artículo 10 de la Constitución establece que ningún habitante será obligado a hacer lo que lo manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y el artículo 36 dice que toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general. Pero para que sea posible la convivencia en ese ámbito de libertad, enseñaba Sayagues que era indispensable la existencia de normas que regulen la actividad privada.
No obstante, y esto es lo fundamental, la actividad privada, aunque regulada, no deja de ser actividad amparada en la libertad de trabajo que supone un derecho individual en quien pretende ejercerla. Como este encuentro se refiere a las telecomunicaciones, yo intentaré un resumido pantallazo de la evolución de la regulación desde el frustrado intento del año 1991 hasta nuestros días, 26 años. Pero antes compartiré con ustedes unas precisiones previas que la doctrina enseña y que nos ayudará a encarar el tema de la regulación y su rol. En primer lugar, la regulación es una actividad que debe estar separada del diseño de las políticas. Fijación de políticas, regulación y operación no es bueno que se confundan en un mismo sujeto, aunque muchas veces regulación y operación han estado confundidas y a los operadores les cuesta bastante adaptarse a ser regulados. La regulación debería tener en cuenta las asimetrías y también las situaciones de competencia excesiva, donde se pueden producir situaciones de precios predatorios, muchas veces con la intención de eliminar al competidor. También debería prevenir conductas anticompetitivas o de abuso de posición dominante, como lo recogió para la ORSEC el artículo 89 de la Ley de Rendición de Cuentas del año 2002. Entre las conductas anticompetitivas, la doctrina señala los acuerdos horizontales, los acuerdos verticales y el abuso de posición dominante. El objetivo primario de la regulación debe ser la protección de los derechos de los consumidores. Eso es lo fundamental. Regular implica frecuentemente actuar en medio de un conflicto de intereses. Y en general a nadie le gusta ser regulado. Es pues un tema absolutamente difícil, sensible, pero necesario. La ubicación institucional del organismo regulador me parece muy importante. Cuanto más autónomo, cuanto más independiente, mejor. Yo soy partidario de un servicio centralizado, ya que en tal caso las decisiones son susceptibles de anulación por el Poder Ejecutivo por motivos de legalidad mediante los recursos de revocación y anulación sin perjuicio del Contralor Jurisdiccional ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y ello constituye garantía más que suficiente y no expone al regulador a la presión que resulta implícita en la facultad de vocación. En cuanto a la dirección, prefiero la colegiada, porque si bien la unipersonal es más ágil, la colegiada permite más de una visión, más de una experiencia, lo cual es muy bueno en un tema tan sensible. La renovación de sus miembros no debería ser simultánea, sino escalonada, para dar continuidad a la gestión. Y esto estimo que sería bueno no solo para los organismos reguladores, sino también para los entes autónomos y servicios centralizados. El principio conocido como de neutralidad política me parece muy importante. Implica que los organismos reguladores se mantengan alejados de las contiendas políticas, para actuar técnicamente y con neutralidad respecto a las decisiones e influencia de los partidos. A esto debemos agregar la neutralidad tecnológica. La remoción de los miembros de dirección solo debería producirse por ineptitud, omisión o delito para dar mayor fuerza a su independencia. Así estaba establecido en nuestro ordenamiento jurídico cuando se creó la unidad reguladora, pero lamentablemente por la ley 15.728 se modificó y estableció que los miembros podían cesarse por resolución fundada. La autonomía presupuestaria es otro elemento importante que refuerza la independencia. El personal está integrado con personas capacitadas, profesionales y técnicos. Las consultas públicas antes de establecer reglamentos importantes es una medida aconsejable porque permite conocer opiniones, visiones distintas y ayudan para adoptar mejores decisiones. La regulación no debe utilizarse para cercenar o privar derechos. Yo citaré un ejemplo de lo que a mi juicio es un erróneo ejercicio de las facultades regulatorias y que aquí ya se ha mencionado. Los operadores de televisión para abonados por cable durante mucho tiempo, años, solicitaron autorización para que se les permitiera transmitir datos por sus redes de cable. Se habían autorizado servicios de transmisión de datos utilizando el espectro radioeléctrico, que es un bien finito, a numerosos operadores desde el año 1998.
y sin embargo se negaron esas autorizaciones a quienes tienen tendida su red, que es propia, que les ha costado dinero, que han invertido para su construcción y que a diferencia del espectro no es un bien finito. Sin embargo, se ha negado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No existe, a mi juicio, ninguna razón jurídica y esa negativa es contraria a los intereses de los usuarios que seguramente hubieran podido disfrutar de precios más bajos, es contraria a la convergencia que permite un mejor uso de redes subutilizadas y, en definitiva, va contra el avance tecnológico. Es necesaria además una regulación ágil, abierta, que no demore la incorporación de nuevas tecnologías. La competencia es una herramienta importantísima y la ley de creación de USEC estableció entre sus objetivos la promoción y la defensa de la competencia. Como herramientas importantes que han demostrado sus efectos benéficos, voy a citar dos ejemplos destacables: la telefonía móvil celular y la larga distancia internacional. La apertura real a la competencia de telefonía móvil celular, procedimientos competitivos de los años 2002 y 2004, permitió el ingreso de las actuales telefónicas y Claro en competencia con Antel. Antes de la competencia, tener un teléfono móvil celular era un costoso privilegio, un lujo que solo unos pocos se podían dar. Hoy día hay más teléfonos celulares móviles que habitantes y a precios accesibles. La apertura de la competencia en la distancia internacional fue el otro caso destacable y se produjo en función de lo establecido en el artículo 613 de la Ley 17.226 antes de su derogación. Hasta mediados del año 2002, ese servicio lo prestaba en exclusividad Antel. Ambas medidas, la apertura de la competencia en telefonía móvil celular y la distancia internacional, fueron duramente resistidas, al extremo de tener que solicitar un vallado policial en ocasión del procedimiento competitivo para otorgar derechos de uso del espectro. Es más, se promovieron acciones de amparo ante la justicia por parte de un exministro y por Sutel, pidiendo la suspensión del procedimiento competitivo para otorgar derechos de uso de frecuencias para telefonía móvil celular prevista para el 13 de mayo de 2004. En el semanario Búsqueda del 13 de mayo, en la página 6, se informaba que la mesa política de una colectividad trató el tema y resolvió respaldar a Sutel y a los integrantes de su bancada legislativa que habían anunciado la presentación de recursos de amparo. Y desde otros sectores políticos también se alzaron voces de oposición invocando razones de oportunidad. Es decir, no fue nada fácil lograr esos procedimientos competitivos que en definitiva resultaron en beneficio de la población. Es más, en el observador del 29 de diciembre de 2004, el sindicato de Antel reclamó al ministro designado de Industria y Energía la eliminación de la ROSEC, o sea, lisa y llanamente la eliminación de la ROSEC, con el argumento de que sus decisiones perjudicaban a Antel, y pidió también revocar las autorizaciones a empresas privadas que operaban en telefonía celular, y que todas las comunicaciones sean manejadas por el Estado exclusivamente y para siempre. Afortunadamente para el país y para la población, tales pretensiones no prosperaron. Y el país recibió importantes inversiones en infraestructura, en telecomunicaciones, en tecnología, se ha puesto la telefonía al alcance de la mayoría de la población, se disminuyeron sensiblemente los precios de la larga distancia internacional y se eliminó la larga distancia nacional. Cabe destacar la decidida determinación del gobierno de la época, acompañada por una regulación firme y con claros objetivos de cumplimiento de la ley, que lograron la implantación de la competencia y la consiguiente disminución de precios, importantes inversiones, generación de empleos, aumento de calidad y mayor acceso. Debo señalar que la apertura a la competencia en telefonía móvil celular fue también, a mi juicio, determinante para la eliminación de la larga distancia nacional, de la que mucho se hablaba, pero que no se concretaba. La llegada de la telefonía móvil celular y la eliminación allí de la larga distancia nacional determinó también su eliminación en la telefonía fija. Es otro de los efectos benéficos de la competencia. En realidad yo pienso que el inicio de la apertura de competencia en comunicaciones se podría situar con la autorización otorgada por el Poder Ejecutivo el 17 de marzo de 1998 para prestar servicios de transmisión de datos con exclusión expresa de telefonía, radiodifusión y televisión para abonados. A esa autorización siguieron otras
y se otorgaron invocando el artículo 9 de la Ley 16.211, la famosa Ley de Empresas Públicas, que facultaba al Ejecutivo a autorizar nuevos servicios de telecomunicaciones, sea con fines comerciales o de uso propio. Se otorgaron en la época más de 12 autorizaciones. Para finalizar con estas precisiones, voy a recurrir a un destacado profesor que en la afirmación que comparto señalaba que la regulación tiene que tener racionalidad, proporcionalidad, debe ser la mínima necesaria para asegurar la eficiencia, el juego limpio y la satisfacción de los consumidores. Reitero, el principio de libertad y la protección de los derechos de los consumidores deben ser el faro que oriente la regulación. Voy a hacer un breve pantallazo de la experiencia uruguaya, como ya lo anuncié al comienzo. En el mundo, históricamente, mientras las telecomunicaciones se desenvolvían en el ámbito monopólico estatal, no se sentía la necesidad de un regulador independiente del operador. En la mayoría de los países, el operador nacional era parte del gobierno y, en consecuencia, operador y regulador eran generalmente uno y al mismo tiempo. Las tendencias de liberación, de apertura de la competencia, destacaron la importancia de la regulación para proteger a los consumidores y también para fomentar la inversión, estableciendo reglas claras de competencia y fundamentalmente para separar la función de regulación de la función de operación. En Uruguay el primer intenso organismo regulador fue en el año 1991. Antes existía la Dirección Nacional de Comunicaciones del año 84 como órgano de asesoramiento, coordinación y ejecución de la política de comunicaciones, pero con competencias mucho más limitadas de las que debe tener un regulador. El decreto 718/91 creó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la CONTEL, como órgano regulador del sector atento a lo establecido en la Ley 16.211, dotado de autonomía funcional e independencia técnica. En sus considerandos señalaba la conveniencia de la creación de un órgano regulador del sector ubicado en la máxima posición institucional posible. El antecedente inmediato de dicho decreto es la Ley 16.211, la Ley de Empresas Públicas, que permitía a Antel asociarse con capitales privados y derogaba la exclusividad. No la privatizaba, como se decía, sino que le permitía asociarse con privados y con sus funcionarios. Es oportuno recordar que esa asociación debía ser de una sociedad anónima por acciones nominativas en las que Antel debía tener por lo menos el 40% y el total de capital de origen nacional debía constituir mayoría accionaria, dándose participación a los funcionarios que tenían derecho preferencial para adquirir hasta el 8% de capital accionario con un descuento sobre el valor nominal y con facilidades para el pago. Como vemos, no es una privatización, sino una asociación. No como lo que estamos viendo ahora con el famoso estado paralelo del que ayer en un artículo de Mercader hacía mención, citando la cantidad de empresitas creadas por los entes autónomos. Este intento aperturista tuvo corta vida, ya que el referéndum del año 92, el cuerpo electoral, dejó sin efecto varios artículos, el 1, 2, 3, 10 y 32 de la Ley de 16.211, y en consecuencia la posibilidad de Antel de asociarse con capitales privados. Pasaron muchos años desde ese primer intento y recién en el año 2001 se creó el organismo regulador URSEC. Si bien nuestro país en el concierto mundial llegó bastante tarde con la creación del organismo regulador, la ley dictada es bastante buena, aunque naturalmente perfectible. Respecto a los objetivos y cometidos, se recoge sustancialmente lo más aceptado por la doctrina a nivel internacional. Con respecto a los requisitos para integrar la comisión que dirige URSEC, entiendo que son adecuados, así como es acertado el término de 6 años para separarlo del periodo de gobierno. Opino que sería muy saludable que la renovación de sus miembros se realizara en forma escalonada, renovación parcial, y no en un mismo momento para todos. Se quiso evitar que la actuación del cargo fuera utilizada para la aprobación política, estableciéndose para ello la prohibición de ser candidatos a cargos electivos hasta transcurrido un periodo de gobierno desde el cese. Ojalá eso se estableciera también para otros organismos para evitar que sea un trampolín político. Cabe destacar los altos objetivos que se fijaron a la URSEC en la ley de creación, como son la extensión y una universalización del acceso a los servicios,
el fomento del nivel óptimo de inversión, la adecuada protección de los usuarios y consumidores, la promoción de la libre competencia sin perjuicio de las exclusividades y monopolios legales, la prestación igualitaria con regularidad, continuidad y calidad de los servicios y la libre elección por los usuarios entre los diversos prestadores en base a información clara y veraz. Lamentablemente, a mi juicio, la URSEC ha ido perdiendo fuerza y eficacia con el transcurso del tiempo. Nació como un verdadero organismo regulador, independiente, autónomo, con facultades regulatorias reales, que realizó muchas cosas importantes, pero ha ido retrocediendo, en mi opinión. Yo ya he mencionado el caso de la negativa a permitir que los operadores de televisión por cable, para abonados por cable, pudieran transmitir datos y brindar acceso a Internet. Desde el año 2006 se efectuaron solicitudes. No implicaba ninguna erogación para el Estado, a nadie se perjudicaba y, por el contrario, a muchos usuarios se beneficiaría, ya que probablemente lograría mejores precios, efectos propios de la competencia y una mayor velocidad de acceso que la que brindaba Antel mediante su ADSL. Sin embargo, se prefirió privilegiar el monopolio de hecho, aunque no de derecho, que ostentaba Antel para transmitir datos y acceso a Internet por cable. En la medida que no existían argumentos para negar las autorizaciones, y yo lo voy a citar porque denota la intencionalidad, se optó al comienzo por un prolongado silencio. No se pronunciaba, los expedientes llegaban y no había pronunciamiento. Luego se invocó la necesidad de aguardar se establecieran las políticas de comunicaciones. Como no venían, 6 años después, 6 años, ante la insistencia de los pedidos, se cambió la argumentación y se adujo que el cable módem era una tecnología obsoleta frente a la fibra óptica que estaba atendiendo Antel. Y finalmente, para evitar se siguiera insistiendo en el tema, el 9 de agosto del 2012 se dispuso por decreto que se prohibían las alteraciones o modificaciones a redes de telecomunicaciones que tengan destino diferente a aquel servicio para el que se otorgó el permiso. Y se estableció que toda instalación, incorporación de tecnología o adaptación o de infraestructura física de acceso, incluyendo redes de televisión por cable, para la prestación de servicios no licenciados previamente, se consideraría abuso de licencia. O sea, era terminante, tajante. Este decreto queda tan prohibitivo, pienso que revela la verdadera intención que se tuvo desde el inicio para no otorgar las autorizaciones solicitadas, que era proteger al organismo público de la competencia, con lo cual se violentaba un principio fundamental de la regulación, que es el trato igualitario que genera confianza en los regulados. Y la llamada Ley de Medios, en su artículo 56, inciso primero, insiste en la prohibición, habiendo declarado la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de dicho inciso ante una demanda de Montecarlo. Pero vemos cómo la secuencia de argumentaciones termina finalmente, primero en un decreto y después en una disposición legal, negando las autorizaciones, sin que exista una razón jurídica, sin que al Estado le cueste nada otorgarlas, simplemente con la intención de beneficiar a alguien. Otro elemento de debilitamiento de la URSEC fue, a mi juicio, el artículo 142 de la Ley de Presupuesto 18719 del año 2010, que modificó el artículo 73 de la Ley de Creación de URSEC. Dicho artículo 73 utilizaba los verbos regulación y contralor cuando se refería a la competencia de URSEC, y decía: compete a esta unidad la regulación y el control de las actividades referidas a telecomunicaciones. El propio nombre de la URSEC, Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, está señalando su razón de ser, el fundamento y la finalidad de su creación, que es la regulación. El artículo 142 de la Ley 18719 sustituyó la expresión regulación y control por la expresión regulación técnica, fiscalización y control. Y el proyecto original ni siquiera hablaba de regulación técnica, sino de elaboración de normas técnicas. Es decir, eliminaba el verbo regular, que es el que da sentido a la unidad reguladora. Pero esto nos sigue revelando cuál es la orientación que se persigue. Esto no es casualidad. En línea con ir cercenando facultades, el artículo 147 de esa misma ley 18719 quitó a la URSEC la facultad de otorgar autorizaciones para prestar servicios de televisión por cable para abonados. La famosa Ley de Medios
aquella que según el expresidente dijo que la mejor era que no existe, pero que en definitiva existe y es voluminosa, 202 artículos, como señaló el doctor Del Piazzo, y cuya regulación aún se está esperando, ha sido objeto de declaración de inconstitucionalidad en varios artículos y creó un organismo desconcentrado como el Consejo de Comunicación Audiovisual, una Comisión Honoraria de Servicio de Comunicación Audiovisual, CHASCA, en la órbita administrativa del Consejo de Comunicación Audiovisual y varios otros organismos. Muchas creaciones cuya necesidad es discutible y que van disminuyendo o desdibujando a una URSEC que yo la percibo muy debilitada. Esa misma ley 18.147 creó la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, agregando el artículo 94 bis que le otorgó abundantes competencias que disminuyen las de URSEC, quitándole la relevancia que tuvo como organismo regulador independiente del concentrado del Poder Ejecutivo. Yo no voy a abordar el tema de la ley de medios porque lo analizó con la brillantez y claridad que lo caracteriza el doctor Del Piazzo, y en consecuencia voy a finalizar aquí mi charla, no quiero aburrirlos más. Hablé bastante rápido para que el tiempo se abreviara, pero no puedo dejar de insistir en los efectos benéficos de la competencia, de la que señalé esos dos ejemplos clarísimos de la telefonía móvil celular y la larga distancia internacional. Hoy día hemos vivido la situación de escasez de combustible, porque se desató un conflicto en ANCAP relacionado con el servicio médico, y el gobierno decidió decretar la esencialidad para asegurar la llegada de combustible a la población. En un programa radial, alguien envió un mensaje que me parece debería ser objeto de análisis para tratar de superar algunos de los inconvenientes del monopolio. Ya se habrán dado cuenta ustedes que yo soy acérrimo partidario de la competencia y enemigo acérrimo del monopolio. Pero este alguien que mandó el mensaje denota la preocupación de la población por este tema. Y el mensaje decía, bueno, que se declaren esenciales todos los servicios que se presten en el régimen de monopolio y que de lo contrario se acepte la competencia. O hay monopolio pero son servicios esenciales y al diablo con mantenemos de red, o hay competencia. La competencia implica competir en precios, competir en calidad, en tecnología, en la atención al cliente para atraerlo. E implica además, y esto es lo fundamental y lo que ha guiado toda esta charla, la libertad, la libre elección por los usuarios, y no que se le imponga un único prestador anulando la libertad de elección. Creo que es un tema acerca del cual debemos reflexionar para el bien de todos. Muchas gracias por la atención y les pido disculpas. Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora a una ronda de preguntas. Yo tengo una aquí ya que me han enviado. Son varias preguntas en una. Sobre el voto electrónico. ¿Es seguro el voto electrónico? ¿Hay que implementarlo en Uruguay ahora? Y si con la tecnología actual puede haber fraude hoy en día en las elecciones. Bien. El voto electrónico implementado correctamente, con todos los testeos que se deben de realizar, sí es seguro. Pero es tan seguro como es seguro navegar en Internet, o es tan seguro hasta la página de seguridad que tenga los mayores rasgos de seguridad, es de igual manera. O sea, no hay un 100% de seguridad en ninguno de los sistemas. Por ende, para este tampoco hay un 100%. En el Uruguay, en el día de hoy, no se puede implementar, obviamente. El Uruguay, en el presente que vivimos, estamos, si fuéramos hablando de un ser humano, estamos recién en pañales y no sabemos ni caminar. O sea, la implementación en el Uruguay se debe primero dos grandes discusiones. Una primera discusión técnica y una segunda discusión política. Y una vez sí resueltas esas dos discusiones,
La implementación podría llegar a tardar hasta 2 periodos electorales. Un primer periodo electoral en donde se harían las pruebas piloto y demás, y el segundo periodo electoral en donde se puede implementar. Pero siempre hablando después de que se realicen estas 2 grandes discusiones, la técnica y la política. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, sí. A ver, Pablo. Si me permitís un segundo. De la presentación quería solo, ya que no surgió como pregunta, extenderles que los 3 ingenieros que posee la Corte Electoral, los 3 ingenieros contratados que tiene la Corte Electoral, son 3 ingenieros partidarios, uno por cada partido: Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional, que son los que realizan el control partidario de todas las tareas tecnológicas que tiene a cargo la Corte. Quien le dio la ponencia es el representante del Partido Nacional en esa tarea. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, tenemos otra pregunta, que es si existe la posibilidad de que los cable operadores transmitan internet próximamente. Hola, hoy al principio, no sé quién hizo la pregunta, si está acá, pero yo al principio, cuando hablé en mi exposición, planteaba el tema de que el triple play, que es que los cable operadores puedan transmitir internet por su cable, que es algo que solo antes era Uruguay y Cuba, ahora solo Uruguay es el único país de Latinoamérica y de América, y el presidente Lacuta decía que casi del mundo, se atrevería a decir, que no está permitiendo eso, y en la ley de medios se establecía esa prohibición, y como habíamos dicho, el artículo 56 fue recurrido, por lo tanto, por parte de las personas que lo recurrieron, podrían hoy por hoy transmitir. Yo no sé si, no puedo hacer futurología, por lo tanto no sé si próximamente se podrá hacer. Yo sí entiendo que se debe hacer, y yo así lo planteé en la URSEC, en antepedidos concretos que hubieron de cable operadores, de Nuevo Siglo concretamente. Yo planteé que estoy a favor, por supuesto, voté afirmativamente a favor de que se le otorgue la licencia, y a favor de que los cable operadores puedan transmitir, por supuesto, internet, porque además es parte de promover también la libre competencia de todos, y creo que es muy bueno para en definitiva, para los consumidores, que puedan ellos ser los que eligen qué tecnología no utilizan, y por supuesto que técnicamente están dadas las condiciones para que con muy buena calidad de servicio, con las redes que existen hoy, que tienen los cable operadores, que por supuesto se pueda transmitir internet. No sé si contesté la pregunta. Lamentablemente ya se ha perjudicado bastante a los cable operadores, porque ya digo, insisto, que desde el año 2006 están haciendo planteamiento, y con distintas argumentaciones se ha ido postergando hasta que en definitiva, por decreto primero y por ley después, se eliminó la posibilidad. Ojalá se revea eso en aras del interés de los usuarios, de la protección de los consumidores, que tendrán más opciones. Por eso yo dije que soy un acérrimo enemigo de los monopolios, porque nos secuestran, nos obligan a un solo operador que me fija el precio, que me fija la calidad, que me fija las condiciones, y si no quiero, me tengo que probar. Soy un acérrimo partidario de la competencia, y quiero que la competencia se dé en los cable operadores, que bastante han esperado, a los cuales ya se les ha perjudicado, obviamente. Ahora vamos a tener una parte de conclusiones a cargo de la doctora Irene Moreira. Irene es doctora en Derecho por la UCUDAL, es edil departamental por el departamento de Artigas, por el Partido Nacional, y es integrante de la Comisión de Telecomunicaciones del Instituto Manuel Oribe. Buenos días.
En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del IMO por esta oportunidad de estar hoy aquí en esta casa. No solo por resumir y dar estas conclusiones que me fueran encargado, sino por haberme permitido asistir a esta brillante conferencia que hemos presenciado todos nosotros. Es claro que en estos tiempos que vivimos son realmente revolucionarios. Tan determinante o más determinante para el mundo como en su momento fue la revolución industrial. Esta impresionante revolución que vivimos se manifiesta principalmente en el mundo de las comunicaciones, las telecomunicaciones. Basta para los que ya tenemos algunos años recordar las comunicaciones de la época de nuestra infancia. Realmente los cambios hoy son asombrosos. ¿Y qué es lo que extraemos de lo presentado por los distinguidos panelistas? En primer lugar, sacamos la idea de la magnitud de la revolución de la que estamos inmersos, de la multiplicidad de actores que surge de esos impresionantes cambios tecnológicos. Y por supuesto, nadie desconoce la necesidad de la coordinación, de la regulación de esos actores para poner un poco de orden en el mundo de las comunicaciones. Pero creemos que ese orden y esa coordinación nunca puede afectar un bien sagrado, particularmente sensible para nosotros los nacionalistas, que es la garantía de la libertad de expresión. No podemos permitir que un organismo con superpoderes, como el propuesto por el Consejo de Comunicación Audiovisual, o un ente dependiente del gobierno con el monopolio de la banda ancha fija, puedan en el futuro decidir cuáles son los contenidos que puedan comunicar y cuáles no. Esa película ya la hemos visto y aún la vemos en otros lugares de nuestro propio continente. Hemos escuchado a la ingeniera Silvana Olivera, que nos habló claramente del sector de las telecomunicaciones, de cómo éste participa de la economía nacional y sobre todo nos ilustró sobre esa sociedad del conocimiento que en cierta forma nos exige prepararnos para comprenderla. El gran punto es cómo hacer para que todos los ciudadanos accedan a la posibilidad que nos da la tecnología a costos razonables y con la necesaria coordinación sin que esto signifique una duplicación de controles. Es decir, que exista una coordinación convergente y no divergente. Es decir, evitar la duplicación, que además es la tendencia a nivel mundial. El sector de las comunicaciones tiene un crecimiento sostenido. Es el sector que genera un gran número de empleos. La tendencia del futuro es conectarnos con las cosas a través del Internet de las cosas, pero para eso necesitamos más ancho de banda. Uruguay, como bien acaba de decir la ingeniera, es el único país en América que no permite a los operadores de cable al triple play. Por su lado, el ingeniero Bartesagui y el señor Melo nos mostraron la óptica de la Cámara de las Telecomunicaciones y de la Cámara de Televisión para Abonado, en la que nos quedó claro cuál es la problemática que en la realidad actual se presenta. Bartesagui, en sus 4 pilares que nombraba, la libertad individual de los individuos, que implica la competencia de proveedores, la libertad de los operadores conocida como neutralidad tecnológica. Para que exista inversión, obviamente debe existir reglas claras. Es un sector que demanda muchos gastos. Y por último, la figura del regulador. No puede ser abusos, que sean particulares o privados. No solo debe existir un regulador, sino que debe actuar y en forma totalmente imparcial. Por otra parte, Melo manifestó de la existencia de un acuerdo con Antel. Se necesita la autorización de prestaciones de servicio para datos. Habló del tema de la competencia y del derecho de autor, que es lo que más entendía importante al respecto. El doctor Carlos del Piazzo, con la claridad de concepto que lo caracteriza, nos realizó un enfoque jurídico en el cual quedó claro la falencia de la ley de medios
aprobada y su inconstitucionalidad. Estatistas, autoritaria, intervencionista y peligrosa, así lo manifestó. Es esta ley, riesgo cierto y verdadero que puede acabar con la libertad y lo establecido nada más ni nada menos que en nuestra Constitución. Hay una inconstitucionalidad genérica en la ley. Otro fenómeno importante, que fue muy bien expuesto por el señor Mauro Ríos, son las redes sociales y cómo ellas afectan a la política del siglo XXI. Creemos que ningún partido político puede hoy desconocer la importancia que esto tiene. Se habla de elecciones, por ejemplo la de Obama de hace 9 años, donde las redes sociales fueron fundamentales. Los nacionalistas debemos tener esto muy presente si queremos estar a la altura de los nuevos tiempos. Es importante el cuidado que tenemos que tener con la información que ponemos en las redes y con las señales además que damos. Tiene muy buen alcance, pero hay que saber usarlo. Eso fue el mensaje que recibimos. Debe estar conectado a la estrategia de la empresa que lleva la agencia de publicidad. Por su parte, el doctor Urquizó nos mostró el desafío que tenemos por delante de la implementación del voto electrónico, que abaratará costos y simplificará los escrutinios, sí, pero puede permitir el fraude si no se toman todas las medidas pertinentes. Debemos tener presente que hasta la CIA fue hackeada. Nos dio una situación clara a través de ese ejemplo tan fantástico de la biblioteca, de cuál es la situación de la Corte Electoral. La Corte Electoral tiene terciarizado todos sus servicios y esto implica que hay que hacer una auditoría para saber el control que se está usando. Y por último, mi querido doctor Juan José Camelo nos dio una clara visión del rol del regulador. La regulación como cometido fundamental del Estado, siendo la competencia uno de los objetivos de la regulación. El objeto principal de la regulación de los derechos de los usuarios, pero sin cercenar o privar derecho. Nos habló de experiencia uruguaya desde el año 1991 y la creación de la URSEC en el año 2001 y sus objetivos. Posterior, el debilitamiento de la URSEC a través de esta ley de presupuesto de 18.719, artículo 142, que modifica el artículo 72 de la creación de la URSEC. Y su experiencia personal en estos dos casos que destacó, como fuera la competencia de la telefonía celular móvil y la apertura de la competencia en la larga distancia. Para terminar, por último, en el monopolio y los servicios sociales. Amigos, muchísimas gracias. Como conclusión final que sacamos de la jornada de hoy, es que todos estamos inmersos en una revolución tecnológica sin precedente y que el único camino posible es el de acompañar con el conocimiento los cambios que se dan. La tecnología debe ser para nosotros los nacionalistas una herramienta para el desarrollo de todas nuestras actividades y no podemos darnos el lujo de prescindir de ellas. Por otra parte, debemos ser celosos custodias de las viejas banderas de nuestro partido, entre las cuales la libertad de expresión ocupa un lugar fundamental. Solo nos resta agradecerles a los panelistas de hoy por sus brillantes exposiciones, que nos han enriquecido a todos y nos han sembrado la inquietud de profundizar en estos temas si es que realmente queremos estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Gracias, doctora Moreira. Para el cierre le damos la palabra en primera instancia al senador Álvaro Delgado. Gracias al Instituto Manuel Oribe, gracias por la presencia de todos ustedes, felicitarlos por la iniciativa, a todos, especialmente a la ingeniera Silvana Olivera. Quiero pedirle disculpas porque a instancias amistosa, cariñosa y fraterna, Luis Alberto Heber,
me mandó hoy a una instancia en el PIT-CNT donde hubo una mesa redonda con Javier Miranda, Pablo Mieres, Eduardo Rubio y Adrián Peña de todos los partidos para hablar de negociación colectiva y todos los temas que al PIT-CNT están poniendo arriba de la mesa. Y eso duró hasta las 12. Era una buena instancia no solo para establecer con el nivel de respeto que creemos que tenemos que establecer una relación con el movimiento sindical, de escuchar y no siempre coincidir, sino simplemente administrar las diferencias y profundizar los puntos que podemos acordar, pero por sobre todas las cosas dar algunos mensajes de hacia dónde va la política del Partido Nacional en materia de regulación laboral, relaciones laborales, empleo, que son uno de los principales temas que afectan al Uruguay y que quizás no se está hablando con tanta intensidad como uno quisiera. Cuando empiezan a ver, después de 10 años, del 2004 al 2014, perdón, en la dirección, con un crecimiento promedio del PBI del 5.4%, que no recuerda la historia del Uruguay hasta 70 años atrás, en el momento de sustitución de importaciones. Bueno, en realidad después de ese crecimiento, hasta el 2014, vino un retroceso económico que todas las previsiones obviamente la superó la realidad y obviamente tuvo un impacto en el empleo, y ni siquiera este primer trimestre, con alguna lucecita de esperanza de reactivación de algunos sectores de la economía, el empleo empieza a generar más oportunidades, sino que por el contrario la tasa de desempleo sigue subiendo. Estamos en 9%, 157.000 uruguayos sin trabajo, 25% de desempleo de los jóvenes, en algunos casos 33% de desempleo de las mujeres, sobre todo jóvenes y del interior. Esa es la realidad de hoy. Uno dice, bueno, lo que se podría haber hecho en 10 años de bonanza, como la que tuvimos, y se dejó pasar la oportunidad. Bueno, pero era importante que haga esta introducción porque era importante era importante dar nuestra visión sobre cuáles son nuestro concepto de negociación colectiva, más moderno, el concepto de empresa, el concepto de ultraactividad, nuestra posición con respecto a las ocupaciones en lugares de trabajo, la negociación del sector público y algunas otras leyes que están impulsando por parte de la central sindical. Así que pedirle disculpas. Generalmente me gusta hablar después de haber escuchado a los panelistas. En este caso me fueron transmitiendo vía telecomunicaciones por WhatsApp algunas de las posiciones, algunas de las que conozco y algunas que me fueron informando. Por eso yo no voy a comentar, lo hizo Irene y lo hizo muy bien lo que expusieron los panelistas acá. Voy a tratar de establecer algunos pensamientos o afirmaciones que tienen carácter exclusivamente político y personal. Incluyo, en algunos casos, exposición del partido, en otros tiene que ver con afirmaciones personales, pero me parece que vale la pena también sacudir la modorra en ese sentido y decir, bueno, ante esta situación, ¿qué es lo que piensa el Partido Nacional? ¿Qué piensan los legisladores del Partido Nacional? ¿Y cómo ven el tema de las telecomunicaciones? Sabiendo que las telecomunicaciones es quizás el cuarto pilar de la democracia, porque más allá de los tres poderes y la separación de los mismos, el tener medio de comunicación y hoy sistema de telecomunicaciones que permita no solo información, sino también libre expresión, nos parece absolutamente fundamental. Y vemos que estos gobiernos, que además han tenido mayoría propia, con lo cual espero que sea una experiencia que los uruguayos todos hayamos aprendido, de que los gobiernos con mayoría propia, si son brillantes, generan una oportunidad de avanzar, y si no lo son, generan un gran contrapeso, que es tener todo el Uruguay rehenes de una interna política de un partido con mayoría propia en el Parlamento. Con lo cual todos son espectadores con poca capacidad de incidir, y generalmente hay cruces y concesiones de facturas y de arreglos que poco aportan al desarrollo integral del Uruguay, porque generalmente esas decisiones se encierran en sí mismas y generan muchas veces decisiones equivocadas. Yo enumeraba en materia laboral todas las cosas que dijimos que estaban mal, que eran inconstitucionales, que habían que arreglarlas, que estaban mal redactadas. Casi todas ellas o terminaron con sentencia de la Suprema Corte, con fallo de inconstitucionalidad, o terminaron un año después modificándose en el Parlamento Nacional porque eran inaplicables. Pasó
en tema telecomunicaciones lo mismo. Para nosotros, la primera conclusión es que este gobierno carece de política de telecomunicación, absolutamente. Yo me arriesgo a decir algo más que corre por mi cuenta, carece de dirección de telecomunicaciones. Si uno pregunta quién es el interlocutor en materia de telecomunicaciones con todos los actores del rubro, bueno, por lo menos el director hoy no lo está cumpliendo. Y me parece que en esto el gobierno demuestra que no es su prioridad, por lo menos en el sentido de prioridad que nosotros le damos. Seguramente la prioridad sea tratar de subsumir cualquier tipo de iniciativa o generar condicionamientos que traten de anestesiar determinadas iniciativas en materia de telecomunicaciones. Y quizá el caso más paradigmático de esto es la relación con la URSEC. Acá hay una voluntad de sometimiento del Poder Ejecutivo a la URSEC cuando debería ser un organismo de contralor, independiente, autónomo, técnico. Y han encontrado quizá la única voz que se revela contra ello, que es la directora Silvana Oliver. Pero acá hay una voluntad de sometimiento que sea instrumental a políticas que se generan no se sabe dónde, o mejor dicho, sabemos dónde, pero que el organismo supuestamente que tiene las potestades legales, que han ido tratando de horadarlas en cada rendición de cuentas, las potestades legales. Es más, ¿te acordás que en un momento quisieron sacarle la competencia de regulación al organismo que se llamaba Unidad Reguladora? ¿Te acordás de esa discusión en una rendición de cuentas? Y acá vemos a un ARCET dependiente, políticamente dependiente. Y me parece que es una mala noticia. La URSEC no solo tiene la potestad y el cometido de ser una unidad regulador en ambos ámbitos, cuando hay competencia para que no termine habiendo colusión de intereses y cuando hay monopolios para tratar de que los monopolios no avasallen los derechos de las personas y generen un buen servicio, que incluso puedan llegarse hasta la potestad de sancionar, de generar hasta tarifas técnicas, como lo hemos reclamado muchas veces en las unidades reguladoras, particularmente en la URSEA. Bueno, en este caso la URSEC se ha convertido en un instrumento de una política que se genera en el Poder Ejecutivo y que la única visión diferente que deja plasmado cada vez que puede, insiste y trabaja y se da contra la pared y vuelve a darse contra la pared, pero la sabemos que es constante y tenaz, es Silvana Oliver. Después, lamentablemente, y lo digo con respeto a los técnicos, que también íntimamente se rebelan con esta situación de sumisión política, no por los directores del oficialismo. Quizás uno de los elementos más elocuentes y que está en el momento, por lo menos con mucha expectativa sobre cómo va a seguir, es la ley de medios. Seguramente el doctor Carlos del Piazzo, que en su momento lo convocamos y fue contundente y demoledor, como nos tiene acostumbrado, pero además muy sólido, es la única persona que, no siendo legislador, logró incidir en el cambio de alguna redacción de algún artículo. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, porque en definitiva todas las propuestas que hizo el doctor del Piazzo y otros catedráticos que vinieron eran tal la contundencia de lo demencial de algunos aspectos de la ley de medios original, que fueron tratando de mitigarlos a través de algunas reformas en el trámite parlamentario. Pero lo sustantivo lamentablemente quedó, sigue siendo una ley antigua, parcial, es una ley de alto contenido ideológico, es una ley peligrosa y yo creo que es una ley inaplicable y en gran aspecto inconstitucional. Es más, me animo a decir que las inconstitucionalidades, uno va leyendo sobre trabajos que han hecho diferentes juristas, es probable que las inconstitucionalidades terminen siendo más que las que hoy decretó la Suprema Corte de Justicia.
hasta el propio fiscal de corte hizo me acuerdo un informe sobre las inconstitucionalidades que él veía a la ley de medios y exceden en 5 veces las que determinó la Suprema Corte de Justicia, totales o parciales. Con lo cual es un capítulo que está por verse qué va a pasar. Sigue siendo peligroso porque es una ley aprobada, que la quieren implementar vía URSEC, APREPO, dentro de las competencias que puede, pero que en definitiva la aplican en los temas que le interesan y no la aplican en los temas que no le interesan ideológicamente. Hay una de las inconstitucionalidades que está firme que deroga el monopolio de Antel en la transmisión de datos. Y sin embargo, el Poder Ejecutivo no se ha expedido ante la solicitud de los cables operadores para poder además transmitir datos. ¿Por qué? Por una acción ideológica e ilegal. Esa es la realidad que estamos viviendo. Ideológica e ilegal. Se dice en estos momentos que se está elaborando una reglamentación de la ley de medios. Es notorio que no hay demasiada voluntad política en avanzar. Ojalá esa percepción que uno tenga se transforme en realidad. Es una ley muy mala para el Uruguay, para la historia del Uruguay, para el futuro del Uruguay. Es una ley que en realidad condiciona al Uruguay en un ranqueo internacional de libertad de expresión que lo pone en niveles que ni quiero aventurarlo porque sería quizá hasta grosero decirlo, pero es una ley que además es inútil, porque cada vez más los medios de comunicación audiovisual terminan yendo por otra vía que no pueden estar regulados por la ley. Si lo era inútil hace 4 años, mucho más es ahora y mucho más lo va a ser cuando la quieran aplicar. En un momento de gran vulnerabilidad de los medios de comunicación, yo creo que esta ley tiene un sentido además de generar la amenaza y la dependencia. Y quizá ahora dar algunos mecanismos que han sido pilares de la libertad. Tanta libertad de prensa hay en Uruguay que supuestamente los medios de comunicación tan volcados a intereses ajenos al partido de gobierno permitieron que en 3 oportunidades los uruguayos votaran por el Frente Amplio con mayoría propia. Es la prueba del 9. Sin embargo, ese resentimiento, prejuicio, sigue estando atrás de este instrumento legal que está vigente, pero no está aplicándose, por lo menos aplicándose como se debería aplicar, porque está esperando una reglamentación que está en curso, que salió del Ministerio de Industria, que fue a Jurídica de Presidencia, que volvió al Ministerio de Industria, y que nosotros vamos a exigir que si sale, tal como está previsto, pase por la Comisión Honoraria Asesora de Comunicación Audiovisual, la famosa chasca, para que cada uno deje constancia de las vulnerabilidades que yo supongo, por los datos que tengo, va a tener la reglamentación. La otra amenaza tiene que ver con el Consejo de Comunicación Audiovisual. El Consejo de Comunicación Audiovisual, a diferencia de otras instancias de negociación con mayoría especial en el Parlamento, está previsto que se genere una comisión especial, con la integración de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y en un plazo relativamente corto llegar a un acuerdo donde se integren, uno lo nombra el Poder Ejecutivo y los 4 restantes lo nombra el Parlamento. Con una mayoría especial, con un condicionamiento, que si no se llega en determinado tiempo, se habilita que la mayoría sea simple. Con lo cual termina siendo un engaña pichanga y cuidado que si avanzamos en este tema, porque al instalar un Consejo de Comunicación Audiovisual, no solo tenemos el arma, le ponemos la bala y martillamos el revólver. A mí me preocupa mucho ese tema, mucho. Ojalá que sea una discusión que venga mucho más adelante y que la realidad sea el sentido común y no se integre. Lo digo con todas las letras. No quiero andar siendo ambiguo en esta definición.
Yo no creo en el instrumento, no creo en un organismo que controle hasta los contenidos de los medios de comunicación, que tenga la capacidad de sancionarlos, hasta incluso de revocar de las licencias. Por eso, cuando el tema avance, porque incluso se habla que hay algunos proyectos del Poder Ejecutivo tratando de sortear las inconstitucionalidades de la ley, cuando el proyecto de ley avance, nosotros vamos a plantear rediscutir no esos proyectos, sino toda la ley. Y me parece que es un buen momento para rediscutir toda la ley. Y es más, me animo a decir que si hay posibilidades que la solución sea trabajar en una ley que regule licencias, concesiones y plazos y dejar todo el resto de la ley fuera de una nueva discusión, sería una gran oportunidad y podrían contar con nosotros. Hoy está regulada fundamentalmente por decretos. Pero vamos a ver cuánto de sentido común y cuánto de ideología, cuánto de sentido de libertad y cuánto de sentido de dependencia va a jugar en la bancada de gobierno, en el Poder Ejecutivo en los próximos meses. Reitero, en la discusión de los artículos vamos a dar una discusión de fondo sobre la pertinencia, oportunidad, legalidad y conveniencia, no para el Partido Nacional o para el Parlamento, para el Uruguay, de tener una ley de esta característica. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Álvaro Delgado. Le damos la palabra ahora al senador Luis Alberto Heber, presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional. Bueno, muchas gracias. Hablo un poco de pie porque es mi forma de dirigirme a la gente. Quiero agradecer especialmente a Silvana. Muchas gracias, al Instituto Manuel Oribe. Yo no pude estar al principio, me perdí a Silvana, a Del Piazzo, a Carlos Del Piazzo y a Bartesay, pero por la información que tenemos ya sabemos en qué consiste. Y tuve el placer de escuchar el segundo panel. Básicamente el tema de la ley de medios la ha hablado muy claramente la posición Álvaro Delgado. Creo que fue contundente y claro en ese sentido. Pero parecería que acá estamos frente a una confusión de roles en el Estado, ¿no? Hay, para mí deliberada, pero es de difícil comprobación. La figura política mayor, el Estado uruguayo, tiene que establecer las políticas de telecomunicaciones y estas son ausentes. El organismo regulador regula el mercado, no tiene poderes para hacerlo, quedó claro hoy. Se le ha sacado las potestades como para hacerlo. Y Antel, que es una prestadora de servicio, y coincido totalmente con las manifestaciones del doctor Camelo, en cuanto a que estamos en contra de todos los monopolios, y que me parece correcto que cuando existen estos deben ser esenciales. No se me había ocurrido, porque en definitiva es lógico. Si hay solamente un prestador en forma monopólica, el servicio es esencial porque no hay otra puerta donde golpear. O sea que nuestra tesis, que es la competencia, es la que en los resultados y en la vida ha tenido demostraciones de que es el camino correcto. No tenemos que apelar. Y en telecomunicaciones más que nada. Y déjenme pasar un aviso histórico, que yo no puedo. Teníamos razón cuando queríamos asociar a Antel. Teníamos razón. Hoy no vale nada la telefonía fija. Y en aquel momento hubiéramos podido hacer inversiones que hoy se reclaman en el presupuesto como indispensables y las hubiéramos podido realizar en muy poco tiempo, obras públicas como la establecía la ley y capitalización del Banco de Previsión Social que también lo establecía la ley y que era indispensable para las dos preocupaciones que tenía en el entonces el país, no el gobierno. A veces se confunde estas cosas. No, el gobierno de la calle. No, es el país. No lo hicimos en esa época y hoy tenemos un déficit de infraestructura enorme en la enseñanza, en la salud, en las carreteras. Y si hubiéramos tenido la posibilidad de asociar a
a lo que hoy sabemos, no sabíamos en esa época, pero hoy sabemos que no vale nada, porque la telefonía fija no vale nada. Si hoy salimos a buscar un socio, no existe interés, porque como dijo muy bien el doctor Camelo, la competencia llegó a que ya es inexistente prácticamente la telefonía fija. Lo cierto es que teníamos razón en el pasado, y lo cierto es que acá hay una visión ideológica en donde la empresa estatal Antel es la que en definitiva establece todo. Las políticas de telecomunicaciones, se autorregula y presta los servicios, en muchos casos, hasta casi en forma monopólica. Solamente en la telefonía celular es donde existe una franca competencia y todos los días disfrutamos de la misma. Todos estos temas muy interesantes, ni que hablar del tema de las redes. Acepto el desafío sobre los partidos políticos y el tema de las redes. Es verdad que no le damos la importancia del caso. También es cierto que en la Corte Electoral tenemos que mirar con mucho cuidado todo el tema del centro de cómputos y su control, como lo dijo nuestro amigo el ingeniero Uquizón. No veo un horizonte claro todavía en la Corte Electoral, lo debo decir, porque estamos acá no solamente para hacer mediocampo. Acá vemos alguna posibilidad. Lo que nos compete a nosotros en materia de redes tenemos que trabajar. Lo otro va a ser el 1 de marzo del año 20. La ley de medios que le tenemos que hincar el diente, y debe ser de los primeros temas que tenemos que hincarle el diente. La Corte Electoral, ¿no? La franca competencia, que la URSEC sea el regulador, son todas tareas que hacen a las garantías individuales. Mire que con el tema de las comunicaciones nosotros no estamos hablando simplemente de temas instrumentales. Son las que nos dan la garantía de nuestra libertad. Y el Partido Nacional, que es el Partido de la Libertad, tiene que generar nuevamente las condiciones que se han perdido en todo este tiempo para que nuevamente cumplan cada uno su rol para garantizarnos la libre expresión y la posibilidad de la competencia y la opción y la libertad que nos merecemos como pueblo. Muchas gracias.